¿Cómo están, amigos? En esta oportunidad vamos a ver la función en arquitectura. La función es la acción utilitaria de un objeto o también puede ser de un espacio. Y la función con la forma es de lo más importante en arquitectura. La funcionalidad es muy importante para la arquitectura. Se considera un criterio básico en el diseño que nos va a permitir, mediante su uso adecuado, que los criterios de los diferentes espacios que conforman un todo arquitectónico se relacionen en forma lógica y también racional. Y esto para satisfacer las necesidades tanto interiores como exteriores del espacio, de la comunicación interna o externa también, así como los aspectos psicológicos y no solamente psicológicos, sino los aspectos sociales, las necesidades físicas y también todos los aspectos relacionados con el orden espiritual. La movilidad humana o los problemas de movilidad humana se resuelven fácilmente con un espacio funcional. También la ubicación del mobiliario, de los elementos, de equipos, todo se resuelve si tenemos una buena funcionalidad. La funcionalidad es uno de los principios más importantes de la arquitectura. El funcionalismo fue un movimiento que surgió en las primeras décadas del siglo XX. Y en esa época ellos explicaban que la estética surge de la orientación del diseño hacia la funcionalidad. Se caracterizaba porque subordinaba la forma a la función. Cada espacio, decían, cada espacio tiene una función o tiene un fin. Y cada edificio también tenía una función o tenía un fin. Así se dice o se decía que la forma sigue a la función. Tenemos dos arquitectos de los más destacados de principios del siglo XX, de la arquitectura moderna, que son Le Corbusier y Mies van der Rohe. En esa época, en los años 30, los diseños de las edificaciones eran muy simples, casi no tenían estética, pero eran muy funcionales. Hoy en día la arquitectura se trabaja de una manera con la forma y también con la función. La forma es una cosa y la función es otra, pero de todas formas tienen que mantener unidas. Decía la Bauhaus que si se diseña en aras de la funcionalidad, la belleza de las formas surgiría naturalmente. Un edificio es funcional cuando los usuarios viven y trabajan en él y se desenvuelven y les gusta y les encanta el sitio, se sienten cómodos y se amañan y si se llegan a ir pues quieren volver. Un edificio tiene la cantidad de factores que influyen en el buen logro
de las diferentes actividades de los seres humanos. La gente del común percibe las comodidades o lo que le gusta de la edificación, pero no conoce, no sabe cómo lo realizaron, cómo fue diseñado. Se comienza a dar diferentes volúmenes y también diferentes formas. Y aparecen nuevos materiales como, como los cristales, o sea, el vidrio, el hormigón, el acero. Es una corriente que tiene ya un sentido social. Se ocupa de la parte humana, de las personas, de las comunidades. Y también se ocupa de factores como la salubridad y la comodidad. Para diseñar un proyecto funcional depende de varias cosas como por ejemplo trabajar con las corrientes de la época, las técnicas de la época, trabajar con los requerimientos, las necesidades del cliente y las características del proyecto tanto internas como externas. Si creamos un proyecto bello y nos olvidamos de pronto de la función, de la utilidad, pues vamos a tener graves problemas porque no nos va a funcionar. Y si logramos de pronto una unión entre lo útil y lo bello, es algo que de pronto en últimas le va a agradar mucho a los usuarios y también al cliente. Le Corbusier es el principal exponente de esta corriente y sus principios son los siguientes. Entonces, las columnas o los pilares se utilizan como pilares para crear grandes espacios abiertos que puedan ser usados por toda la comunidad. La planta libre es otra. Gracias al hormigón se pudieron hacer este tipo de construcciones y se eliminaron los muros portantes y se hacen innecesarios ya en este momento. Entonces solamente los apoyos son de columna a columna, liberando el espacio de limitantes estructurales. Otra son las terrazas donde quedaba el jardín. Esto nos permite mantener las condiciones de aislamiento térmico y también convierte el patio interior en un ámbito para el esparcimiento. Las ventanas alargadas. Las ventanas alargadas ya nos liberan de los muros exteriores y entonces eso ya nos da la ventaja que pueden abarcar todo el ancho del edificio, de columna a columna, ampliándonos también la relación de lo interior con lo exterior. No se hablaba de la función antes de la modernidad. El edificio se imponía por una fuerza plástica y por sobre la valoración de una escala humana. Era una arquitectura solamente de símbolos. Hoy en día se trabaja la relación forma-función. Entonces trabajamos con una relación viva que no tiene, que se escapa del conflicto entre buscar la respuesta que no implique ataduras ni del uno ni del otro.